Rusia podría tener planes para invadir muchos otros lugares, además de Ucrania. Esto es algo que se ha vuelto cada vez más evidente con las alianzas que ha estado formando, y más aún con la intensa furia que tiene Putin por las acciones que ha tomado Ucrania. ¿Qué es lo que le espera al mundo occidental si las cosas siguen así? ¿Podría Estados Unidos aguantar los movimientos de Rusia? ¿Podrán afectar a Occidente sin necesidad de una guerra? Eso y más es lo que ahora vamos a discutir en este video. Para comenzar, existe un estado de alerta entre los países de la OTAN y Occidente. Según el secretario general de la ONU, se espera una guerra nuclear tras la advertencia lanzada por Rusia a principios de este año. Rusia está tratando de lanzar sus armas nucleares contra Ucrania, lo que eventualmente involucró a la OTAN en la batalla. Estados Unidos también tiene que desempeñar su papel como líder principal de las fuerzas occidentales, pero eso último solo agitaría más la situación. Resulta que los rusos tienen profundos resentimientos contra Estados Unidos respecto a diversos temas, por lo que Putin intentará enfrentarse a ellos en diferentes frentes usando como excusa la guerra contra Ucrania y la batalla por el petróleo que ya se está intensificando. Ahora, desde hace décadas no se han utilizado armas nucleares en ninguna guerra, pero la sospecha de un ataque nuclear por parte de Rusia ahora parece posible. La OTAN y Estados Unidos se han desvinculado de formar parte de esta guerra. En vez de eso, se limitan a suministrar la logística. Por su parte, Putin tampoco quiere involucrar a Occidente en su territorio, pero el uso de armas nucleares es una amenaza que ya ha lanzado, así que la OTAN y Estados Unidos nunca pensarán en tomar acciones directas. Es obvio que si Rusia consigue utilizar armas nucleares, la suerte de su ejército cambiará radicalmente. En general, lo que preocupa es la amenaza directa de Vladimir Putin a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN. Dijo que desencadenará un ataque nuclear contra las fuerzas aliadas occidentales si intentan avanzar en la región. Esta amenaza es una advertencia y forma parte del plan de Putin, quien desea atacar suelo estadounidense. Pero si bien es cierto que las tensiones entre Rusia y Estados Unidos están claras para todos, el futuro de una guerra nuclear todavía es incierto, aun si la amenaza ya existe. Sabemos que el actual régimen ruso tiene tendencias extremas en sus declaraciones, y el reciente accionar contra Ucrania es un claro ejemplo de qué tan lejos pueden llegar. De hecho, tras el fracaso de un tratado nuclear entre los dos países en 2017, los medios de comunicación rusos informaron abiertamente que Moscú quería aniquilar a los Estados Unidos. Según esta información, los rusos atacarían utilizando un misil hipersónico con capacidad nuclear que tendría como objetivo puntos estratégicos de Estados Unidos, como el Pentágono, Camp David, la estación de radio naval de Jim Creek en Washington, Fort Ritchie en Maryland y la base aérea de McClellan en California. Esta noticia fue divulgada por Reuters y difundida por la televisión estatal rusa. Sin embargo, tras la guerra de Ucrania, Estados Unidos impuso varias sanciones a Rusia, las cuales afectaron a individuos que iban desde los miembros de su parlamento hasta parte del personal militar. Más específicamente, 278 miembros del Parlamento ruso han sido sancionados por las autoridades estadounidenses. Tales sanciones fueron en respuesta a la anexión de 4 regiones ucranianas al territorio ruso. Además, Estados Unidos también está tomando medidas para sancionar a las organizaciones que prestan apoyo militar a Rusia en respuesta a las enormes matanzas de civiles y a el anexo de las regiones ucranianas a Rusia. Asimismo, se produjo otro gran golpe a las importaciones de alta tecnología provenientes de diversos países de Occidente hacia Rusia. Debemos tomar en cuenta que las importaciones tecnológicas de Rusia son de suma importancia para el país. Por lo tanto, los rusos también sufrirían mucho en términos de comercio. Todas estas sanciones han avivado aún más el fuego en el corazón de Putin, que ya de por sí humeaba desde hace muchos años. Sabemos que quiere probar su arsenal en suelo estadounidense, como han publicado recientemente los medios de comunicación.
Pero las medidas adoptadas por la administración de Biden y el Occidente para frenar a los rusos no se han detenido en absoluto. Todo lo contrario, han afectado al país en distintos ámbitos que van desde lo financiero hasta la venta de petróleo y gas y el movimiento comercial internacional. Incluso se ha llegado al punto de sancionar a individuos particulares. Todo esto se ha hecho con la finalidad de frenar la pérdida de vidas inocentes. Ahora bien, sabemos que el dinero es una de las principales necesidades en cualquier guerra, por lo que el principal objetivo de las naciones occidentales es hacer que Rusia mendigue por él. Es por ello que Estados Unidos ha impedido a Rusia realizar cualquier pago de la deuda utilizando divisas extranjeras depositadas en bancos estadounidenses como parte de su sanción financiera. Por otro lado, también han desmantelado muchos bancos rusos del sistema de mensajería financiera internacional, causando así un golpe de cualquier pago pendiente de petróleo y gas para Rusia. El Reino Unido también se ha unido para poner una carga financiera sobre el régimen de Putin. También ha congelado los activos rusos en bancos británicos y ha excluido a muchos bancos del sistema financiero del Reino Unido. Además, las empresas rusas no pueden ingresar ninguna cantidad y se impone un límite a los depósitos de rusos en bancos británicos. En cuanto al petróleo y el gas, se sabe que son una de las principales fuentes de divisa para los rusos. Por ello, los países occidentales han impuesto múltiples sanciones relacionadas a estos productos. Por ejemplo, los países occidentales se negarán colectivamente a comprar petróleo ruso por vía marítima. Del mismo modo, la Unión Europea también prohibirá las importaciones de petróleo refinado a partir de febrero de 2023. Las importaciones de petróleo y gas de todo tipo están completamente prohibidas por Estados Unidos. En cuanto al Reino Unido, está reduciendo gradualmente las importaciones de petróleo hasta llegar a cero a finales de 2022. Del mismo modo, el gas ruso ya no constituye una importación para el Reino Unido. El plan para establecer un nuevo gasoducto llamado Nord Stream 2 entre Alemania y Rusia ahora está paralizado. Además, todos los miembros de la Unión Europea han suspendido unánimemente la importación de carbón ruso. La Unión Europea y el G7 quieren limitar el precio que las naciones pagan por el petróleo ruso a partir de diciembre. Advierten a los importadores de crudo ruso de que si pagan más del tope, las aseguradoras occidentales no cubrirán los envíos de petróleo. Hasta ahora el gas ruso no ha recibido sanciones formales de la Unión Europea, pero estos países han limitado su uso a solo el 40%. Todas estas medidas adoptadas por Estados Unidos y los países de la OTAN están afectando sin duda a la economía de Rusia, que también depende en gran medida de las exportaciones de petróleo y gas. Por ello, muchos expertos creen que las consecuencias de esta guerra podrían ser perjudiciales para los ciudadanos rusos. Y hablando de ciudadanos rusos, existen sanciones aplicadas a particulares. De hecho, más de 1,000 personas y empresas rusas, entre ellas supuestos multimillonarios, han sido sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países. En estos lugares se han bloqueado activos pertenecientes al presidente Putin y al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. También se han requisado superyates relacionados con rusos sometidos a sanciones. Otro caso es el de Oleg Deripaska, un empresario ruso especializado en aluminio, que ha sido acusado en Nueva York de quebrantar las sanciones estadounidenses. El Reino Unido ha paralizado la concesión de visados dorados que permitían a los rusos acaudalados permanecer en el país. Asimismo, hay algunas sanciones que se imponen para que Rusia sufra colectivamente, como los artículos de uso público y militar. Por ejemplo, el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos bloquean la venta y compra de piezas de vehículos. Igualmente, el uso del espacio aéreo en el Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá está completamente prohibido para los rusos. Además de estas sanciones, existe una prohibición total de importar oro ruso a estos países. Del mismo modo, los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos no exportarán artículos y bienes de lujo a los rusos. El vodka también fue objeto de fuertes impuestos por parte del Reino Unido. Por ejemplo, se impuso un impuesto extra del 35% a su importación para los rusos.
hay un gran número de inversores internacionales que han suspendido su actividad comercial o se han retirado por completo. Entonces podemos ver que Estados Unidos y sus aliados entienden perfectamente que lanzar una guerra, matar a civiles inocentes y ocupar los territorios de un país soberano es algo totalmente injustificado. Así que las sanciones son una herramienta que les viene muy bien a las potencias occidentales para ralentizar la guerra y finalmente neutralizarla. A través de estos medios, Rusia perderá su capacidad futura de escalar más su poderío. A causa de todas las sanciones que se han emitido, los activos del Banco Central ruso, cuyo valor son de unos 300.000 millones de dólares, han quedado inmovilizados. Esto ha reducido la capacidad del Banco Central para apoyar al esfuerzo bélico y atenuar los efectos de las sanciones. Además, los bancos de numerosas naciones también han reducido sus interacciones con la industria financiera rusa debido a las sanciones. A pesar de beneficiarse de los altos precios de la energía, el FMI prevé un descenso de más del 3% del PIB ruso este año. ¿Sigues aquí? Hazme un favor y regálame un me gusta para seguir trayéndote aún mejor contenido. Sigamos. Durante los próximos años, la pérdida de inversiones, las restricciones a la exportación y las limitaciones a la economía real de Rusia dificultarán sus perspectivas de progreso económico. El ascenso ruso a tecnologías esenciales e insumos industriales que impulsan su poder militar se ha visto cortado por las sanciones y los controles a la exportación de Estados Unidos. Es obvio entonces que Putin no descansará cómodamente en su silla, simplemente emitiendo las órdenes de atacar y matar a personas en territorio ucraniano. Tiene que cuidar sus espaldas. Después de todo, el enorme golpe a la economía le privará de toda su motivación bélica. Sin embargo, el robo de tierras por parte de los estadounidenses en el siglo XIX es una herida aún fresca en muchos mexicanos que Putin podría utilizar a su favor para superar el inconveniente de las sanciones. Aquí es donde se podrá hablar de esa famosa frase que dice: "El enemigo de mi enemigo es mi amigo", en relación a Estados Unidos como un enemigo de estos dos países. Resulta que muchas batallas tuvieron lugar en el pasado entre los pueblos de Estados Unidos y México. Tras independizarse de España en 1810, México tuvo muchas revueltas por la reclamación de varios territorios. Debido a estas revueltas, se firmó un acuerdo entre los tres estados cediéndose mutuamente algunos de sus territorios. No obstante, los mexicanos tenían la creencia generalizada de que los estadounidenses se dedicaban a acaparar tierras con disimulo. A principios del siglo XIX, muchos ingleses eran inmigrantes que entraban en México. Por ello, prohibió la entrada de inmigrantes en Texas en 1830. Pero debido a los conflictos sobre las leyes de esclavitud, Texas se independizó de México en 1836. Además, Estados Unidos consiguió atraer a Texas para que se uniera a él. De este modo, en 1845, Texas impuso de nuevo las leyes sobre la esclavitud y se convirtió formalmente en parte de Estados Unidos. Esto ocurrió gracias a que James K. Polk, quien era presidente de Estados Unidos en ese entonces, propuso comprar California y Nuevo México al gobierno de México y trabajó para que Río Grande sirviera de frontera, anexionando así Texas a Estados Unidos. Todo formaba parte de un antiguo plan de expansión de Estados Unidos hacia la costa del Pacífico. La respuesta de México fue una rotunda negativa a la oferta de Polk, y el presidente estadounidense envió tropas para apoderarse de la zona. En la batalla murieron miles de personas y las heridas aún están frescas. Sin embargo, hubo muchos tratados y conflictos que continúan hasta hoy entre los dos estados. En la actualidad, la causa más común es la huida de inmigrantes a territorio estadounidense debido a las crisis económicas de su país. Entonces, debido a que Rusia conoce los antecedentes históricos de la rivalidad entre México y Estados Unidos, la administración de Putin acogió calurosamente la invitación de México y envió a su embajador a desempeñar su papel. Ahora bien, los rusos están expandiendo su imperio en Ucrania como los Estados Unidos lo hizo en México en el siglo XIX. Los mexicanos entienden lo que los rusos están haciendo en la región. A pesar de ello, los mexicanos están con Rusia, aunque el presidente AMLO lo condene débilmente tras las enormes críticas de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.
Sumado a esto, el presidente AMLO se negó a unirse a un frente común norteamericano con Canadá y Estados Unidos para sancionar a Rusia. ¿Qué significa esto? Indica que Putin está haciendo de las suyas al recordar a los mexicanos su pasado con Estados Unidos. Por lo tanto, los mexicanos, a pesar de su parte en el acuerdo USMCA, no apoyan plenamente a sus fuerzas regionales. Aún así, los ucranianos siguen buscando el apoyo total de los mexicanos, pero esa posible unión no parece muy posible. Resulta que el Partido Comunista gobernante en México estableció un Comité de Amistad México-Rusia e invitó al embajador ruso a la reunión un mes después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania. Además, Mariana Campero, conductora del podcast México Matters, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo sobre su audiencia: son altamente antiestadounidenses y como resultado, creen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahora vamos a suponer por un momento que la alianza entre México y Rusia se formalizara por completo para imaginarnos lo que esto implicaría. El comercio militar experimentaría un incremento significativo del suministro de equipos a México, el cual se utilizaría para hacer una invasión a gran escala del territorio estadounidense. Eso podría suponer unas grandes pérdidas en los estados vecinos de Estados Unidos, en particular California, Arizona, Nuevo México y Texas. Este hipotético ataque respaldado por Rusia sería lanzado desde territorio mexicano para ayudarles a recuperar las tierras que en algún momento fueron de ellos, al mismo tiempo que Rusia consigue involucrar a la nación anglosajona dentro del conflicto que ocurre con Ucrania. Por supuesto que Estados Unidos mostraría resistencia, pero de ser atacado de verdad, deberá cuidar al máximo sus puntos más débiles, ya que sigue teniendo grandes desventajas si entra en un combate de esta escala. Por ejemplo, posee una enorme desventaja geográfica, ya que se trata del tercer país más grande del mundo. Cuenta con una superficie de 9,6 millones de kilómetros cuadrados y casi 300 millones de habitantes. La mayor parte de la nación se encuentra en el centro de Norteamérica. México y Canadá forman sus fronteras meridionales y septentrionales. Estados Unidos es una de las pocas naciones fragmentadas del mundo debido a su situación geográfica y a su división administrativa. 48 de los 50 estados de la Unión, los contiguos, están rodeados por una única frontera común. Además, la población de Estados Unidos está compuesta por innumerables grupos étnicos y raciales de todo el mundo. Se trata de una nación con una fuerte inmigración a nivel histórico. Esto quiere decir que, como la población está compuesta en su mayoría por no nativos, es probable que la gente tome partido por las potencias invasoras en caso de surgir una invasión militar. Estados Unidos también posee desventajas monetarias. Tras el COVID, la economía estadounidense se enfrentó a numerosos problemas monetarios, como el encarecimiento del coste de la vida y el aumento de la inflación, a pesar del notable incremento de los salarios de los trabajadores. Así, los ingresos personales están disminuyendo a un ritmo tremendo. Los problemas de desempleo igualmente se están acentuando con el repunte del PIB. La tasa de recesión puede alcanzar el 100% a finales de este año. Además, el mercado bursátil también presenta una mala imagen de la economía. Si estos problemas persisten, Estados Unidos ya no podrá ayudar a sus ciudadanos ni participar en ninguna excursión militar. Y claro, también existen problemas con el petróleo y el gas. El debate estadounidense sobre el futuro del petróleo y el gas natural, la independencia energética y la lucha contra el cambio climático cobró impulso en 2022 debido al aumento de los precios de la energía. Mientras algunos observadores instan al gobierno de Joe Biden a mantener sus compromisos de reducir las emisiones de gases y pasar a las energías renovables, otros piden que se mantenga la elevada producción de estos combustibles fósiles. También hay grandes debates para reducir la producción de petróleo y gas para fomentar las energías renovables con la idea de limitar la producción de gases de efecto invernadero. Además, la creciente demanda y la limitada oferta exterior están causando problemas al sector estadounidense del petróleo y el gas. Mientras todo eso ocurre, China y Rusia están formando una nueva alianza más fría contra los intereses de Estados Unidos. Putin y Xi declararon una nueva era de orden global en su reunión.
Ambos líderes se han comprometido a jugar como oposición frente a las ambiciones de expansión de la alianza de Estados Unidos y la OTAN. Los expertos creen que se trata del inicio de otra guerra fría. Recordemos que estos países supuestamente democráticos también han demostrado su firme compromiso con su agenda de expansión en Ucrania y Taiwán. Además, estos países también decidieron colaborar juntos en el espacio exterior, el cambio climático, Internet y la inteligencia artificial. Ambos se apoyan mutuamente en sus actos nefastos para formar una alianza contra Occidente. También está el Estado árabe. Antes imploraba el apoyo de Estados Unidos y Occidente para que le protegieran, pero ahora se siente atraído por la alianza recién formada. La reciente visita de Xi al reino revela muchos acontecimientos inesperados. Los saudíes también están dispuestos a vender petróleo y contribuir a empujar sus reales hacia la inversión china. Estos acontecimientos no favorecen a los Estados Unidos y América tiene que actuar antes de que sea demasiado tarde. El objetivo de Rusia y China es debilitar a Estados Unidos, y si no lo consiguen con la guerra, lo harán a través de otros frentes como la economía y el sector energético. Pero el sueño de formar una nueva era entre dos países comunistas y tirar los dados a su favor seguirá siendo un sueño. Las alianzas y todo Occidente se mantienen firmes frente a esta amenaza oriental, especialmente tras la invasión rusa en Ucrania. Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón y el Reino Unido prometieron a Estados Unidos que también tomarían medidas contundentes para responsabilizar a Rusia. Esto demostró el poder de estas alianzas y tuvo una mayor influencia sobre Rusia que cualquier otra medida que se hubiese podido tomar. Esto sugiere que cualquier desventura contra suelo estadounidense o intereses occidentales será tratado con firmeza por Estados Unidos y sus aliados. Los ataques contra Estados Unidos y sus intereses ya han comenzado, pero no tendrán éxito debido al compromiso del pueblo estadounidense y de las fieles naciones que respaldan a la nación. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.